Constitucionalmente hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el capítulo anterior hablamos sobre la consulta de normas, las manos que construyen la justicia constitucional, junto con Paola Campaña Terán, jueza de garantías penales de Quito. En este quinto capítulo mantendremos una conversación con el doctor Alí Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y académico especializado en filosofía del derecho, en varias universidades de Europa y América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Mi nombre es Daniel Gallegos Herrera, me encuentro con Alejandra Ortega y juntos conversaremos con el doctor Alí Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional. Con él nos referiremos a un tema recurrente en sus discursos de intervenciones y que podríamos incluso entender como una guía para el trabajo institucional de la Corte Constitucional, la metáfora de la catedral para explicar el constitucionalismo como una práctica social. Sabemos que esta metáfora aparece en textos de Carlos Santiago Nino, en sus libros Fundamentos del Derecho Constitucional y La Constitución de la Democracia Deliberativa. También encontramos metáforas parecidas en la obra de otros autores, como Dworkin y su novela En cadena, o Rawls y su orquesta. Señor presidente, ¿nos podría comentar a qué se refiere esta metáfora? Es una alegría muy grande para mí estar aquí. Primero por la temática, segundo por las personas, digamos por la compañía, y en tercer lugar por el lugar. El lugar es la Biblioteca de la Corte Constitucional, un sitio al que yo recomiendo que asistan estudiantes, profesionales, incluso investigadores académicos, porque los fondos que tenemos en realidad son muy importantes, son útiles, y porque el ambiente también van a notar que es muy acogedor. De manera que me siento estupendamente bien. Eso primero y para agradecerles por darme esta oportunidad. Viendo la pregunta, la metáfora de la catedral es una metáfora que busca transmitir algunas ideas acerca de la Constitución y podría decirse que del derecho en general. En primer lugar, digamos, ¿qué ideas busca desterrar la idea de la catedral? En primer lugar, la idea de que el derecho y la Constitución se reducen a documentos jurídicos. Es decir, a veces se cree que cuando hablamos de Constitución o de derechos, estamos hablando de un frío documento, el de Montecristi, en nuestro caso, que tiene 444 artículos. Y bueno, naturalmente ese documento es muy importante. Ese documento funda, digamos, la práctica constitucional nuestra, pero es solamente un elemento de esa práctica. Esa es la primera idea que transmite la imagen de la catedral, que el derecho y la Constitución son una práctica social, no un frío documento solamente. El documento naturalmente orienta, guía, es el objeto de la interpretación constitucional, pero la Constitución, los derechos son una práctica en la que intervienen no solamente los jueces constitucionales, ni los profesores de Derecho Constitucional solamente. Es una práctica en la que intervienen muchas instituciones. Yo diría que en un Estado constitucional, todas las instituciones del Estado son actores de la práctica constitucional. Pero también los ciudadanos, también actores de la sociedad civil. Ser parte de esta práctica implica cumplir un rol específico, caracterizado. Unos cumplen el rol de jueces constitucionales, otros de legisladores, otros de fiscales, otros de gobierno, etc. Bien, pero aparte de esta idea de que la Constitución es una práctica social, la imagen de la catedral quiere transmitir algunas otras nociones. Al ser una práctica social, es entonces la Constitución una obra colectiva. Es decir, no es algo que
le debemos a un héroe que haya fundado la práctica o digamos a un prócer, sin más. No, es algo que lo construimos y lo hacemos todos los días, permanentemente. A veces hay avances, a veces hay retrocesos, pero es un proceso histórico y colectivo, insisto, colectivo. Ahí debemos implicarnos todos. El momento en que comprendamos entonces que la Constitución es lo que nuestras prácticas colectivas realizan y no un documento que se entiende que está acabado y que fue aprobado en el año 2008, en ese momento creo que tendremos una mejor noción de lo que es la Constitución y lo que son nuestros derechos. Y en tercer lugar, diría, para complementar esta idea de la catedral, lo que ella nos quiere transmitir es que es una obra que se realiza en el largo plazo. Es una obra que junta el pasado, el presente y el futuro. Una constitución, entonces, no es algo que se produce como flash en un momento de la historia. No es un relumbrón institucional. Una constitución es algo que se labra a través de mucho tiempo. Inclusive, cuando hablamos de constitución, tenemos que comprender, no en sentido puramente formal, la Constitución de Montecristi, que es la que nos rige actualmente. No, tenemos que hablar en términos de constitución material, de constitucionalismo. Es decir, de un tipo de construcción histórica que apareció en un momento determinado y que se ha ido extendiendo por el mundo y que lo que hace es juntar una serie de valores cardinales de la convivencia humana. Una constitución, entonces, independientemente que sea la última, la de Montecristi, o que sea la primera, la de 1830, cualquiera, y la de cualquier país del mundo, tiene la aspiración de ser un conjunto de valores fundamentales, donde están aquello que hoy por hoy la humanidad ha identificado como valores comunes para toda esa humanidad. Por ejemplo, la democracia, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la igualdad, la dignidad humana, los derechos de todos tipos, derechos sociales, derechos colectivos, etc. Esos son los grandes valores, digamos, que entraña, pero la idea de la catedral lo que nos viene a decir es de que eso no se promulga en un momento y entonces ya rige para siempre, no, es algo que se construye, que se forja en el día a día y se forja a través de instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que se forja no de cualquier manera, sino que se forja a través del cumplimiento de determinados procedimientos que la propia Constitución delinea. Por tanto, la idea de Constitución es una idea que necesariamente está ligada a la transformación social, sí, pero no en el sentido más estricto a la revolución social, porque en la revolución no se respetan las formas, de lo que se trata es de subvertir todo orden. La Constitución no, la Constitución quiere transformar la realidad de los países, pero lo quiere hacer a través del respeto a una normatividad básica, a unos procedimientos preestablecidos. Por tanto, no todo vale para cambiar la sociedad. Esa es la idea de la Constitución. Y como digo, esto de la catedral lo que nos viene a recordar es que cuando intervenimos en un momento del proceso de construcción de la Constitución, debemos ser conscientes que no somos unos adanes de la Constitución, que nos precede una historia, que nos precede unas ciertas tradiciones, unas luchas inclusive sociales, y también conquistas institucionales de quienes estuvieron antes que nosotros. Las juezas y jueces de la Corte entendemos esto perfectamente y por eso sabemos que lo que nos corresponde es simplemente hacernos cargo de este tramo del camino, en donde nosotros vamos a aportar a la construcción de la catedral, respetando lo que está construido previamente a nosotros. Y sabemos también, por esas mismas consideraciones, que cuando nosotros nos marchemos, cuando hayamos terminado nuestras funciones,
la obra no va a quedar concluida. No es que la mejor corte posible para el Ecuador va a quedar hecha cuando nosotros nos vayamos, sino que vamos a esforzarnos al máximo por dejar una obra, desde luego, más desarrollada que la recibimos, pero serán nuevos arquitectos, por seguir usando la metáfora arquitectónica, los que vengan a seguir construyendo esta catedral. Solamente así, la grandeza de los países se puede hacer realidad. Los países que logran ser grandes son grandes por sus instituciones, y las instituciones son valiosas porque atienden a principios, a ideales fundamentales que nos unen, ya no por el pasado, sino por el futuro, por los sueños y promesas que la Constitución nos trae y que nos habla de un porvenir posible, un porvenir que no nos va a llegar simplemente, digamos, por obra de la providencia. Es algo por lo que tenemos que esforzarnos, pero que es posible, un porvenir de libertad, de igualdad, de dignidad. Sin duda alguna, recurrir a este tipo de imágenes puede servir mucho para ilustrar conceptos jurídicos que pueden resultar complejos, sobre todo para quienes no hemos elegido la carrera de Derecho. ¿Cuándo fue la primera vez que leyó esta metáfora y por qué llegó a ser tan significativa para usted como jurista? Bien, la primera vez que leí esto fue cuando empezaba mi doctorado en Alicante. Uno de los autores que tuve que desbrozar, que estudiar en profundidad, fue Carlos Nino. Y él precisamente en sus obras, como ya lo mencionaba Daniel, presenta esta imagen. Yo creo que es una imagen potente para que nos permite ver al derecho desde otra perspectiva, no desde una perspectiva formalista del documento constitucional, la letra de la Carta de Montecristi, sino verla como lo que decía antes, como una práctica social, como una práctica colectiva, en donde además hay una dimensión argumentativa muy importante. Es decir, esta práctica, si me permiten hacer una comparación con la práctica del intercambio mercantil. En la práctica del intercambio mercantil lo que se hace es transar bienes por otros bienes o por dinero. En el caso de la práctica jurídica, centralmente se trata de un intercambio argumentativo. De lo que se trata, de lo que hace un abogado, lo que hace un juez, lo que hace un fiscal todos los días es eso. Intercambiar razones, intercambiar argumentos. Y los jueces lo que también hacen es eso. Finalmente toman las decisiones a partir de ese debate, a partir de ese intercambio de argumentos. Entonces, para mí fue muy formativo. Yo, al comienzo de mi formación, cuando era estudiante de la licenciatura, debo confesar que tenía rasgos muy formalistas, porque era la instrucción al uso en Ecuador y en muchos países de América Latina. Entonces, eso de pegarme a la ley, pegarme a la letra, pensar que la interpretación literal es la única, era digamos, parte de lo que yo empezaba a entender por derecho. No obstante, cuando ya profundicé mis estudios en teoría, en filosofía del derecho, me ayudó mucho esta imagen, porque Nino a través de esta imagen transmite muchísimas cosas importantes. Es ver al derecho de distinta manera, vernos como juristas, como agentes de esa práctica que es el derecho. Eso significa que nosotros de alguna manera somos constructores de esa gran obra, de esa gran catedral. Así que sí, para mí siempre fue muy pregnante esta imagen, esta metáfora de la catedral. Y durante mi época en la que fui profesor académico, siempre me sirvió para poder investigar, indagar las cuestiones filosóficas de las que me he ido ocupando. Pero cuando llegué a ser juez, es decir, cuando me introduje en la práctica, cada vez esa metáfora me ha parecido más lúcida, me ha parecido más orientadora. Y por eso la repito cada vez, que es posible que llegue a ser cansón con esto.
como nos ha explicado previamente, esta imagen de la catedral implica a la final asumir que uno, digamos, reducir la importancia de uno dentro de todo esto, porque es una obra más grande que implica gente que estuvo antes, gente que vendrá luego, que toma mucho tiempo, el individuo como que pasa a un segundo plano. Sin embargo, claro, esto choca un poco con la práctica de lo que se ve en nuestro país, ¿no? Esta idea de que cada vez que alguien llega al poder trata de excluir al opositor político, a veces se confunde al opositor con el enemigo, se trata de eliminar cualquier rastro de lo que se construyó y además de excluir de todas las decisiones. En ese sentido, esta idea de la catedral a veces nos suena un poco utópica a los ecuatorianos que estamos acostumbrados a este reseteo constante. La pregunta sería, ¿cómo podríamos compaginar esta idea con nuestra cultura ecuatoriana? Yo creo que, como en toda cultura, en la ecuatoriana encontramos aspectos que podemos considerar positivos y otros que no los podemos considerar tanto. Pero eso pasa en todas las culturas, quiero decir. Hay elementos culturales que son valiosos y otros que no. Cuando hablamos nosotros de esta perspectiva, independientemente de la metáfora, digamos, me parece que es muy útil la metáfora, pero más allá de eso, creo que la idea de constitucionalismo, la idea de constitución, la idea de derechos, tiene una trascendencia tal que necesariamente es contracultural. ¿Qué quiero decir? Que la cultura tradicionalmente, no solo en Ecuador, en muchos países, más bien se ha edificado sobre antivalores y en torno a perspectivas poco racionales. Entonces, ver el derecho como una construcción colectiva, como la edificación de una catedral, implica, de alguna manera, enfrentar la cultura tradicional. Por ejemplo, la idea de la catedral transmite la importancia que tiene una perspectiva de largo plazo. Esto que decía Daniel. Es decir, si uno llega a ser juez de la Corte Constitucional, tiene que saber que su intervención en la construcción colectiva del constitucionalismo va a ser modesta. Necesariamente va a ser modesta porque la obra de la catedral es una obra de muy largo plazo. Es una obra que a uno le trasciende necesariamente. Entonces, digamos, la vanidad en ese contexto es como una vela a la que se le acaba el oxígeno y se apaga, necesariamente, si uno comprende de esta manera las cosas. Pero claro, eso no necesariamente es lo que nuestra cultura premia. Más bien, parece que muchas veces la vanidad y la necesidad de la autopromoción, etcétera, es como muy valorado socialmente. Entonces, parecería que uno tiene que, cuando llega a un alto cargo, trascender porque ha generado una imagen personal potente, etcétera. Pero si uno se pone a ver eso, en realidad es una mala estrategia, incluso desde el punto de vista individual, porque eso es flor de un día. Es decir, uno puede estar unos años en la cresta de la ola mediática, etcétera, pero luego no es nadie. Lo más importante, yo creo que para esto es sintonizar con la idea de largo plazo, con la idea de que a uno le trasciende necesariamente la catedral. Que uno lo que tiene que hacer es tratar de identificar qué tarea le toca hacer en esa obra. ¿Qué le tocó hacer? Es posible que a alguien le haya tocado, yo qué sé, construir el atrio. Eso es una cosa que uno tiene que aceptar. A uno le habría gustado quizá empezar por los cimientos. A uno le habría gustado empezarlo todo desde cero. Bueno, no. A uno le toca lo que le toca. Y eso es lo que nosotros en la Corte actualmente buscamos identificar. ¿Qué es lo que nos toca hacer en este momento?
Y nosotros en ese sentido hemos identificado que hay una tarea central en este momento de la catedral, de la construcción de la catedral, de la Corte Constitucional, que es velar, promover, consolidar la coherencia jurisprudencial. ¿Por qué? Porque en los últimos años en la Corte se ha producido una jurisprudencia muy rica, yo diría que hasta exuberante, en el buen sentido. No obstante, todo ese bagaje, todo ese acervo de jurisprudencia, podría en el futuro dar lugar más bien a una ola de caotización en la práctica jurídica. ¿Por qué? Porque al haber muchísimas sentencias disponibles, pensemos que solo la Corte Constitucional, sin contar con el Tribunal Constitucional anterior, empezó su actividad en el 2008. Entonces, quiero decir, jurisprudencia hay mucha. Entonces, eso puede dar lugar a una desorientación de la práctica, más bien, a que se caotice, se desordene la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que velar por la coherencia. Hay que velar porque construyamos una cultura del precedente constitucional. Porque haya certeza sobre cómo la Corte va a decidir en un determinado caso a partir de cómo hemos visto que decidió en el pasado. Y a su vez, eso nos permite proyectar cómo en el futuro podría la Corte proceder. Eso le da a la Corte una racionalidad, un sentido de coherencia que finalmente redunda en su legitimidad. Piensen ustedes que los jueces de la Corte no somos elegidos por votación popular. Nuestra legitimidad reside únicamente en la racionalidad de nuestros fallos, en cómo nosotros podemos mostrar que al decidir no estamos siendo arbitrarios, sino que lo estamos haciendo mirando la jurisprudencia previa. Entonces, esta idea de jurisprudencia, precisamente, es posible solo si vemos a la Constitución como una obra colectiva, como la construcción de una catedral. Eso significa aplicar la jurisprudencia, significa hacerse cargo del pasado, no que uno llega a una institución y lo refunda todo, y todo le parece mal. No, naturalmente uno habría querido que las cosas sean distintas, pero en ese momento ya el juego, digamos, dejaría de ser un juego colectivo, que es de lo que estamos hablando, y un juego de largo plazo. Se convertiría en una cuestión personal e incluso puramente vanidosa. Y eso es lo que buscamos evitar. Y complementando la respuesta a lo que preguntaba Daniel, creo que hay muchos rasgos de la cultura ecuatoriana que deben ser desterrados si es que uno adopta esta perspectiva. Por ejemplo, a mí me pareció siempre muy lúcida la forma como Jorge Enrique Adum, en Ecuador, Señas Particulares, hablaba de precisamente esos rasgos negativos de la cultura ecuatoriana. Y entonces él decía, una cosa que me parecía siempre muy bien explicada, que uno de esos rasgos es la envidia. Y él lo ponía así, lo explicaba así. Decía, el juego en el Ecuador, o sea, el juego estratégico, porque siempre no se trata de, digamos, de pensar que los seres humanos tenemos que ser ángeles, ni mucho menos, jugamos con nuestros intereses, etcétera. Pero él decía que en el caso de Ecuador, la lucha por los intereses se parece muy poco al ajedrez, decía él, y más al palo encebado. Porque la estrategia en el ajedrez sabemos que hay una confrontación, hay una lucha, digamos, claro, ¿quién dice que no? Pero en el palo encebado, la estrategia consiste en agarrar al que va adelante y bajarlo, aunque uno se vaya con él al piso. Y esa estrategia es una estrategia que se explica por el antivalor de la envidia. Y parecería entonces que en Ecuador prima esa idea. Ahora, imagínese usted, con envidiosos que juegan al palo encebado, ¿se podrá construir una catedral? ¿Se podrá hacer una obra colectiva en el largo plazo? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Y ahí está la respuesta a lo que decía Daniel, muy, muy inteligentemente. Decía, bueno, parecería que nuestras prácticas, las del pasado y las del presente, más bien van en otro sentido. Por supuesto, es una cultura que mira lo coyuntural, lo cortoplacista. Hay que conseguir salvar la patria en la semana que decurre.
Y si para eso tenemos que dejar un mal precedente en cuanto a la aplicación de la Constitución o de la ley, no importa. Ya mañana veremos. Ya mañana veremos. Lo importante es que hoy logremos el máximo de la justicia. Eso es totalmente lo opuesto a la visión de la catedral, que es en donde más bien nosotros tenemos que pensar en qué queremos, a dónde queremos llegar como obra colectiva y por tanto qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer hoy, aunque en el presente no consigamos aplausos. Hasta ahora hemos hablado de la aplicación de la metáfora a la realidad ecuatoriana en general. Sin embargo, nos parece interesante esta idea de convertirla prácticamente en una política institucional. ¿Nos podría comentar cómo podríamos relacionarla con el trabajo de una alta corte de justicia, como a la Corte Constitucional, pensando quizá también en la construcción de la cultura constitucional en el país? Sí, yo creo que eso es importante de abordar. Hay una parábola que podríamos decir que está profundamente vinculada a la imagen de la catedral, y es la parábola del picapedrero, ¿no? Se pregunta a dos picapedreros. Al uno se le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, picando piedra. Le preguntan al otro, ¿qué estás haciendo? Y, digamos, externamente está haciendo lo mismo. Es igualmente picapedrero, pero la respuesta es, estoy construyendo una catedral. Es decir, el uno mira únicamente lo que hace de manera inmediata. El otro es capaz de ver trascendentemente lo que está contribuyendo a realizar de manera mediata, en el largo plazo. Eso creo que dota de sentido a todo lo que hacen todas las personas que contribuyen en la Corte como funcionarios. Es decir, aquella persona que nos está ayudando, por cierto, aunque no sé si debería, pero podría señalarlo como primicia, próximamente la Corte lanzará el casillero electrónico, un avance muy importante de carácter tecnológico que ayudará precisamente a que la práctica constitucional sea mejor para los usuarios. Y entonces, a propósito de esto, pensaba, aquellos ingenieros en sistemas, aquellos programadores que están creando, digamos, el programa a través del cual va a ser posible establecer y gestionar este casillero electrónico, aún le podríamos preguntar, ¿qué estás haciendo? Y no es lo mismo que nos diga, bueno, estoy creando un programa algorítmico y tal, a que diga, estoy construyendo la práctica constitucional. Porque lo que vamos a hacer con todo esto es un casillero electrónico. Entonces, la idea de la catedral, miren, no solamente da sentido hacia afuera de la Corte, a la gran práctica constitucional, también da sentido a todos los agentes individuales que están dentro de cada institución, no solo de la Corte. También debería serlo en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, por ejemplo, de otras instituciones como las Cortes de Justicia Ordinaria, el gobierno, etc. Así que yo creo que sí, que hay una potencialidad muy grande en esta visión, independientemente, como digo, de la metáfora, porque bien puede haber otras, ya lo dijo Daniel. Algunos otros autores han hablado de una novela en cadena, es decir, es como que, digamos, los primeros jueces de la Corte Constitucional hubieran escrito el primer capítulo de una novela, y luego vienen los siguientes y tienen que continuar con la historia. Y así. Entonces, se transmite también esta idea de práctica colectiva en el largo plazo. Así que yo pienso que es inspiradora esta metáfora, como digo, para todos los actores, institucionales e individuales. Como usted también señaló, la creación de normas jurídicas por medio de la jurisprudencia es un ejemplo que también se ajusta bastante bien a la idea de catedral. Esta idea de que cada sentencia, cada dictamen es un bloque que va construyendo poco a poco un corpus juris, ¿no? Esta idea de tener un derecho más completo, pero que es incremental, ¿no?
Ahora, claro, esto a veces es un poco complicado de entender, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, ¿no? De una tradición que viene desde el derecho romano-germánico, en el cual la jurisprudencia no es una fuente del derecho que nosotros manejemos tan adecuadamente. A veces, recién en el posgrado empezamos a entender cómo funciona el asunto, más allá de unas 2 o 3 referencias que hayamos recibido. Y que como gran parte de nuestro auditorio son estudiantes de derecho, entonces nos gustaría un poco que nos explique cómo funciona esto y cómo la Corte ha desarrollado la idea del precedente y de la jurisprudencia en sus decisiones. Yo creo que hay una urgencia de desarrollar la cultura del precedente, no solo en Ecuador, sino en muchos países de América Latina. ¿Por qué? Porque los textos constitucionales y los legales han optado por introducir esta idea del precedente, que no es muy familiar en la tradición jurídica europeo continental o del civil law, que es la que nos atañe, sino que es más bien algo tomado del common law, de los países anglos, en donde sí tienen esta práctica inveterada de aplicar precedentes. Creo que lo que primero hay que hacer para sintonizar con esta idea del precedente es verlo como algo distinto a la legislación. ¿Qué quiero decir? En nuestra cultura del civil law es muy frecuente que cuando nos hablan de las fuentes del derecho, nosotros pensemos inmediatamente en textos. Textos que son prescritos por determinadas autoridades. Por ejemplo, la Constitución o la ley o el reglamento. Y entonces, ¿cuál es el juego, digamos, interpretativo, argumentativo cuando tenemos textos? De lo que se trata es de que hay una autoridad inicial que profiere esos textos, les da una cierta forma gramatical y se convierte en el parámetro central y vinculante para que se desarrolle la práctica jurídica. El intérprete lo que tiene que hacer, el juez, digamos, caracterizadamente, lo que tiene que hacer es interpretar ese texto de la autoridad legislativa. En principio tendría que seguir lo que dice el texto, naturalmente, pero por limitaciones que tiene el lenguaje, hay veces que el texto es ambiguo, el texto es vago, o no hay texto para una determinada situación, y entonces allí es cuando el intérprete tiene que ser creativo, necesariamente creativo, y le queda un espacio para poder desarrollar y crear derecho. Fíjense, esta es la lógica de las fuentes que consisten en actos prescriptivos, en textos prescritos por autoridades. Pero cuando pensamos en el precedente no lo tenemos que pensar de esa manera. Si lo pensáramos de esa manera, yo creo que iríamos desencaminados. Y la verdad es que en América Latina, en Ecuador también, se ha ido de manera desencaminada pensando en que el precedente es una especie de ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que se ha creído a veces que la Corte Constitucional es una especie de legislador que prescribe textos y dice, desde mañana hágase esto, con un texto canónico dictado por ella. Esto, por ejemplo, hace varios años en la Corte Constitucional, antes del 2019, había conducido a que la Corte dijera en un momento de la sentencia, dijera, la regla de precedente es la siguiente, tenga o no tenga que ver con el caso. Y entonces, claro, esa es una mala práctica. Una práctica que no tiene nada que ver con la idea del precedente. Me parece que en ese sentido hemos avanzado en la Corte Constitucional y entonces hemos identificado el núcleo, el corazón de la idea de precedente. ¿Cuál es este núcleo? No es que la Corte dicta normas a través de textos canónicos, no. Como el legislador dice, artículo 1, artículo 2, no. La Corte Constitucional lo que hace es resolver casos. Y al resolver casos interpreta la Constitución, interpreta la ley y elabora finalmente una regla de decisión, es decir, un criterio determinante a partir del cual la Corte decide una determinada
acción. Bueno, pues ese criterio es un criterio que, puesto que lo adoptó la Corte para decidir el caso 1, tendrá que adoptarlo también para decidir el caso 2, si es que el caso 2 está en el mismo supuesto, en la misma hipótesis del caso 1. Entonces, lo que está detrás de la idea de precedente no es una supuesta autoridad prescriptiva de la Corte. Lo que está detrás de la idea de precedente es la coherencia que tiene que tener la Corte con sus decisiones anteriores. Está la idea de que la Corte, cuando toma una decisión y aplica un criterio de decisión en un caso, tiene que estar dispuesto a universalizarlo para todos los casos similares. Nuevamente la idea de coherencia y nuevamente la idea de la obra colectiva en el tiempo y de la catedral, digamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el precedente, la clave para comprenderlo está en esto, en disociarlo de la idea de ley y más bien acercarlo a esta idea de coherencia en el tiempo. Queda mucho todavía, un trabajo muy largo para que en el contexto latinoamericano podamos desarrollar una teoría del precedente que sea enteramente satisfactoria. Y también queda mucho trabajo para que en nuestra propia jurisprudencia, digamos, de las Cortes latinoamericanas, podamos establecer esto o construir esto de manera solvente. En la Corte Constitucional hemos avanzado bastante. Hemos identificado algunas ideas de lo que es el precedente en sentido estricto. Se pueden ver algunos desarrollos en nuestras sentencias, pero lo más importante que yo podría decir es lo que estamos pensando hacer al respecto. Para nosotros el desarrollo de esto es prioritario en los próximos 3 años. Estamos ya recurriendo a cooperación internacional, a apoyos internacionales. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar una metodología del precedente. Esto lo vamos a hacer sobre la base de nuestros propios desarrollos previos de los años pasados. Lo vamos a hacer a partir de nuestras propias necesidades institucionales, pero también con el apoyo de expertos teóricos y prácticos que nos pueden dar luces para edificar esa idea del precedente. Como ven ustedes, contar con una cultura del precedente es algo indispensable si partimos de la famosa idea de la catedral. Bueno, haciendo aquí un pequeño paréntesis, quisiera preguntarle, doctor, más que preguntarle, pedirle, ¿cuál sería su mensaje a estudiantes que están formándose como abogados, a profesores que están formando abogados y que de alguna manera van a ser esos futuros arquitectos que tomen esta obra a futuro, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje para que podamos hablar de que puede trascender esta metáfora ya no solo como una metáfora, sino como una realidad? Efectivamente, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, en torno a sus preguntas, necesariamente tienen una implicación en el terreno de la educación jurídica. Precisamente porque todas estas ideas son contraculturales y para cambiar la cultura tenemos que recurrir a la educación. Si no cambiamos la forma de enseñar el derecho desde el primer año de la facultad hasta posgrados o incluso centros de formación ya para profesionales como la Escuela Judicial o el CEDEC. Yo diría que si no hacemos esa tarea, difícilmente esto no se hace, digamos, a golpe de sentencias desde el Pleno de la Corte Constitucional. Solamente. Eso es importante, claro, pero no es lo único, como decimos, porque es una gran práctica colectiva la que tiene que activarse. Y entonces, sí, creo que debe cambiar la formación legal en Ecuador. Yo creo que es indispensable que esto tenga una transformación lo más pronto posible, diría yo incluso, es urgente modificar la manera en la que se enseña el derecho en nuestro país. ¿Cómo? ¿Cómo habría que transitar para lograr esto? Bueno, yo creo que partiendo de esta idea de que estamos hablando de una práctica colectiva.
Esta idea además se tiene que complementar con otra, que es que la práctica colectiva tiene una dimensión central que es la dimensión argumentativa. Y entonces la formación tendría que estar orientada a cambiar un enfoque, no a incluir la materia de argumentación en el penso, sino a que se enseñe el derecho con perspectiva argumentativa. Y esto implica también que se introduzcan algunas materias que están totalmente ausentes. Pero bueno, no es un problema solo de Ecuador. En España pasa exactamente lo mismo, digamos, con algún matiz. Y es que para dar cuenta del Estado constitucional en el que vivimos, en donde los derechos son los valores cardinales de la convivencia, y son esos valores, principios, es indispensable que se introduzcan otras asignaturas como por ejemplo la teoría de la justicia o la filosofía moral o la filosofía política. Y eso vemos que está completamente ausente de las aulas de pregrado y de posgrado. Hay en ese sentido un déficit en la formación de los juristas. Yo sí creo que hay que repensar todo esto, hay que repensarlo y creo que naturalmente estoy probablemente generalizando de manera injusta. Desde luego hay centros que son más avanzados en esto y que tienen desarrollos muy importantes, pero hablando de la generalidad, la normalidad del promedio en el país, me parece que hay una tarea ingente, que mientras más pronto la iniciemos, creo que más pronto vamos a consolidar esa cultura de la constitucionalidad. Y solo añadiría una cosa, la actitud. Hay una actitud que es indispensable para que eso ocurra, tanto en la formación preprofesional como en la práctica profesional posterior, como en la práctica académica inclusive. Y que a veces también es un asunto que puede resultar contracultural. Y es la actitud de rigor intelectual. En Ecuador somos muy poco rigurosos, en general. Hay que formar con rigor. Hay que practicar el derecho con rigor. Volviendo a la idea esta arquitectónica, ¿no?, de la catedral, todos los profesionales que intervienen en una construcción deben ser rigurosos. Piense usted, por ejemplo, en el obrero que coloca las baldosas. Ahí podemos notar la diferencia entre alguien que hace una chapuza, ¿no es cierto?, y que más bien mancha con cemento la baldosa, y entre el que tiene la finura y la estética como para poder poner el cemento solamente en los intersticios de las baldosas y que luego esto se vea bien. En esas pequeñas cosas está la diferencia. Y yo creo que también la educación ecuatoriana, en general, no quiero ser nuevamente injusto, creo que es muy poca rigurosa. Es decir, se fomenta poco la rigurosidad. Cualquier cosa vale como ensayo, cualquier cosa vale como trabajo de clase. Y yo creo que sin rigurosidad no vamos a poder construir la cultura que queremos construir. Aquí se aplaude con facilidad cualquier cosa, ¿no? Hay que ser más exigentes, hay que ser más rigurosos, porque solamente eso nos va a permitir llegar a conquistar la excelencia. Sin excelencia, ninguna obra colectiva es posible. La excelencia es algo que nosotros tenemos que también situar como una de las tareas pendientes para los individuos y para las instituciones. El perfeccionismo yo creo que es un vicio en el que podemos caer. Y no es bueno caer en el vicio del perfeccionismo. Pero la idea de perfección, de la perfección, es indispensable como cualquier otra utopía, como cualquier otra idea utópica que lo que hace es servirnos de guía
para caminar. Si prescindimos de esa idea regulativa de la perfección, lo que no quiere decir que caigamos en el perfeccionismo, ni que pensemos que alguien puede llegar a ser perfecto, eso es imposible. Pero si prescindimos de ese faro regulativo, insisto, simplemente creo yo que estamos renunciando a la excelencia. Y si renunciamos a la excelencia no vamos a cambiar nada en este país. El doctor Alí Losada Prado, presidente de la Corte Constitucional, nos ha ilustrado su visión sobre la práctica constitucional, que él concibe como la construcción de una catedral, precisamente por ser una obra colectiva y de una racionalidad que se construye en el tiempo. De acuerdo con el doctor Losada, el rol que cada individuo debe asumir en la construcción de esta obra colectiva se puede explicar con la metáfora del picapedrero, en la cual una persona que trabaja una piedra debe concebir que está construyendo una obra colectiva, una catedral. Eso significa que una persona no puede pretender concluir la obra, sino realizar su aporte específico y luego pasar la posta a otra generación. Además, el presidente de la Corte nos ilustró sobre la necesidad de fomentar una cultura del precedente, y esto, además de la práctica desde las altas cortes, va a implicar una transformación desde la formación del abogado en el sistema educativo. Al finalizar el 5º episodio de Constitucionalmente Hablando, agradecemos la presencia del doctor Alí Losada Prado, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Sin lugar a duda, un especial encuentro que nos ha dejado por sentado que la actual conformación de este organismo se mantiene trabajando y enfocando sus esfuerzos constantemente en la consolidación del Estado de Derecho y la construcción de la cultura constitucional en el Ecuador, cimentada ante todo en el compromiso con sus ejes de trabajo: transparencia e independencia, cero corrupción, celeridad, sentencias de calidad, continuidad de la institucionalidad y coherencia jurisprudencial. No te pierdas los próximos capítulos de Constitucionalmente Hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.